importa si no te gusta, porque te la voy a poner igual. Sí. ¿No crees que mis manos son pequeñitas y adorables? Despierta. ¿No aprendiste la lección de la última vez, acaso? ¿Qué estás viendo ahí? ASMR. ¿Qué es eso? Sirve para dormir. Déjame ver este video. Bien. Ya que te dormiste en mi clase, creo que voy a tener que empezar a ser más severa contigo. Levanta la cabeza. Bien. Siéntate derecho y despabila. Necesitamos estudiar. ¿O acaso no te convencen mis clases? Bien. Entonces guarda también ese teléfono antes de que te lo quite. Y... vamos a comenzar de inmediato. No puede ser que te quedes dormido en mi clase. Vamos a comenzar con la segunda lección de chileno. Espero que hayas estudiado, porque te voy a hacer algunas preguntas sobre la lección anterior. Por supuesto, si te equivocas, recuerda, hay castigo. Aunque, si aciertas, habrá un premio. Es distinto que la última vez, por supuesto. Es algo mejor. Entonces, primero un pequeño cuestionario. Vas a decirme qué significan las siguientes palabras. Con esto basta. Entonces, ¿qué significaba buena? Bien. Lo estábamos utilizando como un hola. O como buena también puede ser. Buen trabajo. ¿Qué significaba cachai? Bien, está bastante bien. Entender. Ahora. Po. Bien. Lo usamos con pues. Y guagua. Bebé. Parece que alguien estuvo estudiando. Buen trabajo. Aunque aún no te perdono por haberte quedado dormido, al menos sé que estás estudiando. Vamos con la siguiente lección de hoy. Entonces, hoy vamos a aprender otras palabritas que se me ocurrieron. Podrían ser bastante útiles. Entonces, la primera será... lee, por favor. ¿Qué dice acá? Al tiro. ¿Qué crees que significa? ¿De verdad estuviste estudiando? Sí, significa de inmediato. Puedes usarlo, por ejemplo,
Cuando tu mamá te llama y tú le dices, voy al tiro. Claro, uno no siempre va al tiro. Ahora te toca a ti. Vamos, di una oración con al tiro. ¿Cómo puedes usarla? Ujú. Bastante bien. Aunque no sé si califica para el premio. Hoy tendrás que tener 5 aciertos, si no, no vale. Bien, perfecto. Vamos con la siguiente. Lea, por favor. ¿Qué dice acá? Bacán. Sabe leer muy bien. ¿Qué crees que significa? Esta palabra puede ser con C o con K. Bacán. No, esta vez sí te equivocaste. Aunque también tengo entendido que se usa en otros lugares de Latinoamérica. Pero estamos aprendiendo chileno. Bacán significa algo bueno, algo cool si utilizamos un anglicismo. Es algo genial. Entonces, esta vez no te voy a dar una pista para la oración que debes hacer. Por favor, utiliza la palabra en una oración. Sí, qué bacana, es una buena expresión, pero no te puedo contar esa. Eso sí, me está muy bien. Ok. Va. Una. Sí, desde ahora vamos a contarlas. Ok, tercera palabra. Déjame pensar. ¿Cuál podría ser? Esto es muy interesante. Lea, por favor. Caleta. ¿Qué crees que significa? ¿Tienes una idea? ¿O me vas a dar un ejemplo de inmediato? No. Bien. Entonces, caleta significa bastante o mucho. De hecho, es un poco, ¿cómo decirlo? Mal visto decir caleta. Pero te lo enseño para que sepas. Puedes decir, por ejemplo, hay caleta de gente cuando hay demasiadas personas en algún lugar. Hay caleta de gente. Fue un poco rápido para ti. Lo siento mucho. Hay caleta de gente. Entonces ahora me puedes dar un ejemplo con caleta. A ver si tienes tu segundo acierto. Muy buen trabajo. Ahora sí, muy bien. 2 buenos. Te faltan solo 3. Entonces vamos con la tercera palabra. Déjame escribirla. Vamos a poner esta de acá. Ok. Son 2 palabras técnicamente. Lea. Dar jugo. Sí, son 2 palabras, pero se utilizan como si fuera una. ¿Qué crees que significa? No, lo siento mucho. Entonces, dar jugo significa algo así como no ser productivo, no ser productivo. O también
algo así como perder el tiempo, procrastinar, aunque esa es una palabra muy interesante porque la utilizamos cuando alguien está molestando. Por ejemplo, si un curado en un carrete, a veces da jugo. Tengo que practicar mi chileno contigo para que escuches el acento. Dije que en un carrete, un curado a veces da jugo. Fue lo que dije, ¿verdad? Eso significa, en una fiesta, una persona ebria a veces molesta. Es un buen ejemplo, ¿no? Incorporamos la palabra que ya conoces, carrete. Ahora te toca a ti. ¿Cómo utilizarías el dar jugo? Vas muy bien hoy. Me tienes impresionada. Parece que a alguien le gustan estas lecciones y está aprovechando toda mi sabiduría de profesora de chileno. Ahora vamos con... esta está bien. Lea, por favor. Filo. Una palabra muy corta. Y no significa algo cortante o afilado. ¿Qué podrá significar? Le diré. Es algo difícil. Filo significa no importa. Gracioso, ¿verdad? Uno podría decir algo así como, filo contigo. Y significaría como, no me importas. Creo que es una traducción bastante buena. Sí, cuando uno da filo, significa que ya no quieres ver a la persona, no te va a importar. Exacto. Ahora, ¿cuál es su ejemplo con la palabra filo? Ujú. 50 y 50, está más o menos. Así que, bueno, ya que llevo 3 buenas, la pondré como buena también, pero veamos la siguiente. ¿Qué tal? Algo más. Esta palabra es importante. Sobre todo si usted va al centro de la ciudad de Santiago. Por favor, lea lanza. Oirá esta palabra en las noticias probablemente. Y es importante que se cuide de ellos, ya que le di pistas que cree que es. Exacto. Es algo así como un ladrón. Pero es un tipo específico de ladrón. Es un ladrón que simplemente toma las cosas cuando la persona va caminando por la calle, por ejemplo. Es decir, si una persona va con un bolso, un lanza va a ir corriendo por su lado y se lo va a arrebatar. No son robos con intimidación, por ejemplo. No se utilizan armas ni nada de eso. Solamente quitan las cosas. No sé si me doy a entender. Perfecto. Ahora sí. También le di un ejemplo. Estoy siendo demasiado dadivosa hoy. Pero bueno, usted estudió, así que merece la compasión. ¿Qué ejemplo me va a dar de la palabra lanza?
Bastante bien. Lo vamos a tomar como buena. Entonces, ya tiene los 5 aciertos, pero vamos a aprender una palabra bonus. Porque creo que lo va a necesitar también si es que va al centro. La palabra es micro. Muy bien. Sabe leer muy bien, como ya le había dicho. Pero eso no lo es todo. ¿Qué cree que significa micro? ¿Algo pequeño? No, no, no. Vamos a tener que dar un pequeño castigo. La palabra micro significa autobús. Aunque ahora también se utiliza la palabra Transantiago. Podemos profundizar sobre eso en otra ocasión, pero por ahora, autobús. Las micros son los autobuses, el transporte público que pasa por la ciudad. Hay también micros que no son Transantiago en regiones, sobre todo en la playa. No recomiendo tanto que se suba en una de esas. Pero bueno, son divertidos. Ahora sí. ¿Qué ejemplo me daría con la palabra micro? No está tan bien, pero tampoco está mal. 50-50 era un bonus, así que está bien. Ahora la prueba final de esta lección del día de hoy. Creo que voy a necesitar mi varilla en vez de mi lápiz. Porque es muy importante que aprenda esto. Ahora sí. Me siento un poco más cómoda. Va a ser como la última vez una frase con todas las palabras o la mayoría de palabras que puedo utilizar y que vimos el día de hoy. ¿Recuerdas las palabras, verdad? ¿Las recuerdas? Bacán es la primera, que significa bueno o cool. Caleta, que significa bastante. Dar jugo, que significa no ser productivo o molestar. Filo, que significa no importa. Lanza, que significa ladrón. Y el bonus micro, que significa autobús. Por supuesto. Yo también voy a hacer una frase. Simplemente déjame pensar. Más vale que lo hagas bien. Podría ser un doble premio hoy. Entonces, veamos qué hago. Por supuesto, tenemos también la palabra que no habíamos contado. Al tiro. ¿Qué significa de inmediato? Recordar también es algo así como un bonus. Entonces, ¿ya la tiene? No. Ok. Creo que yo tengo algo bastante decente. Vamos a ver. Filo, me voy a ir al tiro para mi casa. El carrete está bacán, pero hay caleta de lanza. Me voy a ir en micro nomás para no dar jugo. ¿Lo entendió? Oh, qué lástima. Voy a tener que estudiar un poco más. ¿Y su ejemplo ya lo tiene? Vamos a guardar esto acá. Sí. Sí, se puede utilizar así. Por favor, repita esa parte. Está mal utilizada. Dame su mano. Bien. ¿Lo demás? Está bastante bien. Me siento satisfecha con esta lección entonces. Ahora, déjeme ir a buscar su premio.
Dame un segundo. Ya tengo su premio doble. Aquí los tengo. Dos dulcecitos para alegrarle la noche. Tenga, se los merece. Bien, entonces califiquemos la lección de hoy como siempre. Hoy aprendimos algunas palabras más. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 7 palabras. Además, repasamos las de la clase anterior. Hicimos mucho trabajo. Vamos a sacar la tarifa de hoy. Tenemos al tiro acá. Usamos antes con cabret. Ahora jugo que es una palabra más larga. Además. Bien. Entonces, sale un poco más caro. Por supuesto, acepto transferencias bancarias, no hay problema. Pero me va a tener que pagar 90,000 pesos chilenos. Ese es el valor el día de hoy. ¿No hay problema? Bien. Además, debería cobrarle un poco más solo porque se quedó dormido. Aún estoy un poco enojada. Pero bueno, terminamos muy bien la lección y está estudiando, así que estoy bastante feliz por eso. Creo que tiene un buen futuro asegurado si estudia muy bien las palabras en chileno. Recuerde, es un idioma muy difícil, así que estudie mucho y salga a carretear. Le va a ayudar para hablar como un nativo. Bien, nos vemos entonces. Espero la transferencia. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes